Dios los bendiga. La buena tierra. En Mateo capítulo 13, versículo 8, leemos: para la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Este pasaje de la parábola del sembrador, enseñada por el maestro a los discípulos y ahora nosotros, también por él es interpretada allí en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando la semilla cae y cae de lo alto, dándonos a entender el origen de la posición de la semilla que viene de Dios, llega el momento en que cae, como dice este pasaje, en buena tierra. ¿Qué es esa buena tierra? Primero Mateo nos dice: es el que oye y entiende la palabra. No solamente oír, entiende. Lo reitera Marcos, allí en el capítulo 4, versículo 8, hablándonos de la misma parábola, con palabras un poco variadas, pero que enriquecen más la escritura. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Mire qué hermoso ahí, porque además de eso, no solo la entienden, la reciben, la aceptan en su corazón. Y Lucas, que es el otro evangelio sinóptico, que también esta parábola está allí contenida, agrega todavía más matices enriquecedores para nosotros. En el capítulo 8, versículo 8 dice: y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y el versículo 15 del capítulo 8 nos da su interpretación. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas nos describe exactamente cuál es la buena tierra. Es un corazón, no cualquier corazón. Nos describe allí un corazón bueno y recto, un corazón que ha sido y es sensible a las cosas del Maestro, del Señor. Es por eso que encontramos un ejemplo mucho más maravilloso en Hechos, en términos de corazón, en términos de sensibilidad, en términos de quienes oyen atentamente la palabra. Y está en el libro de Hechos capítulo 17. Allí en el pasaje número 11 nos habla de un pueblo, de un lugar, y dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Está hablando aquí Hechos de Berea, de quienes estaban en este lugar, y nos dice, comparándolos con los de Tesalónica, que eran más nobles, más sencillos de corazón, más buenos de corazón, más rectos, porque oían y atendían la palabra de Dios. Se necesita una buena tierra para que la semilla brote, para que la semilla produzca fruto. Muchos dirán, y tienen esa percepción, esa idea, que el problema es la semilla. Nunca jamás es la semilla el problema. Y hablan y comparan y señalan que si ellos tuvieran la experiencia tal vez de Pablo, que si Dios les hubiera hablado o si Dios se hubiera mostrado a ellos como se les mostró a Moisés, es una zarza ardiente, a Pablo con una luz brillante enceguecedora, o como otros grandes hombres de la Biblia y también de la historia en general de la iglesia a través de los tiempos, hombres y mujeres que han testificado experiencias terribles con Dios, maravillosas. Y muchos dicen: si yo hubiera recibido esa experiencia,
Si yo hubiera recibido ese trato, esa gloria de Dios, claro que hubiera hecho más, claro que me hubiera entregado más, hubiera servido más al Evangelio. Pero están culpando a la semilla, están culpando a la forma como Dios llegó a sus vidas. Pero según la parábola del sembrador, el problema no es la semilla. En todos los casos, junto al camino, en los pedregales y entre espinos, el problema no fue la semilla. Lo diferente, lo que marca aquí variación y que nos muestra es el terreno. El terreno es el problema. Donde cae la semilla, ahí es el problema. Nosotros somos el problema. No tenemos un buen corazón. No tenemos un corazón, como dice aquí, que oye y recibe y atiende. Un corazón que oye y acepta. Bendito el nombre del Señor. Mire, Génesis nos da un ejemplo precioso de cosecha abundante. En el capítulo 26, en tiempos de nada más y nada menos que Isaac, nos dice la Escritura, versículo 1 y 2. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y mira lo que dice el versículo 12 de este mismo capítulo 26. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Se dejó guiar por Dios. Una cosecha al 100 por 1. Una cosecha súper abundante. Nos muestra que uno debe dejarse guiar por Dios. No un corazón que coge la semilla de Dios y hace lo que Él quiera, según su voluntad. No, un corazón que le dice a Dios, aquí está mi vida. Me has colocado esta palabra, me has dado esto a mi corazón, haz como tú quieras. Se necesita la dirección sabia del Creador. Se necesita poner nuestra vida en sus manos. Eso es lo que necesitamos. Bendito el nombre del Señor. Hay una cosecha abundante, pero siempre hay que respetar la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el dueño de todo. Es lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Leamos allí. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios es soberano. Dios escoge los corazones. Dios escoge las vidas. Pero Dios desea también que el que es escogido haga algo en su vida a favor de la semilla. ¿Qué ocurrió en el primer caso? Que nos habla de la semilla que cayó junto al camino, no peleó. Dejó que el malo, que representa o simbolizan las aves de los cielos, dejó que se llevaran la semilla, que fuera arrebatado. No peleó, no luchó. ¿Qué hizo el terreno hablándonos de los pedregales? La Escritura nos dice que no tenía profundidad de tierra. Se necesita profundidad. ¿Y qué ocurrió con los espinos? Ahogaron la semilla. ¿Por qué? Porque se permitió que las cosas del mundo hicieran influencia en lo que había recibido de Dios. La buena tierra pelea. La buena tierra profundiza. La buena tierra rechaza los espinos de su vida. La buena tierra da fruto. Necesitamos dar fruto para Dios. Pero no podemos quedarnos inmóviles, estáticos, pensando, yo soy bueno. La palabra en mi vida hará efecto sin hacer mayor esfuerzo. No es así. La buena tierra debe mostrarse activa, en movimiento, para que aquella semilla dé realmente fruto.
¿Qué versículo muestra esto? Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 10, lo confirma. Hablándonos de este tema, miren lo que dice esta preciosa epístola, 9:10 de Segunda de Corintios. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hay una justicia que debemos realizar y cuando la realizamos, aquel que está hablando de Dios aumentará los frutos. Debemos hacer frutos de justicia. Debemos nosotros aumentar nuestra justicia para que sean aumentados los frutos. La buena tierra, como dice Mateo, va de 100 a 30. Marcos dice que va de 30 a 100. Lucas solo menciona el 100. Esto nos habla de una maravillosa variación. En el Evangelio no todos vamos a producir igual, pero sí debemos producir. No olvidemos la historia de los talentos. A uno se le dio 1, al otro 2, ¿cierto? Según su posibilidad, y a otro 5. Pero el que recibió 2 y el que recibió 5, multiplicaron. No importa cuánto multipliquemos, no se compare, no mire a fulano, a sutano, no mire al hermano que está a su lado. Mírase con el Señor. Si el hermano va más adelante y da más frutos, amén. Usted esfuerce por dar lo que a usted le pertenece dar al Señor, le corresponde dar al Señor. Debemos producir. Dios es el apóstol, el único que nos mirará a nosotros con justicia y nos dirá si nuestro fruto es para Él, es justo y digno de recibir recompensa. Hay una buena tierra. Sé que somos buena tierra. Sé que usted que me oye en esta hora es buena tierra. Y lo sé porque no solamente está dando el primer paso de oír, sino que también va a entender y también va a retener esto en su corazón. Vamos a elevar una oración pidiendo a Dios su divina providencia y guía. Padre, tú eres maravilloso. Señor, nos has entregado esta semilla, una semilla que llega a nuestra vida y que queremos, Dios mío, proteger, valorar. Dios mío amado, hacer lo necesario para que ella dé fruto en nuestra vida. Aquello necesario que tú nos enseñas en tu palabra. Rendirnos, someternos, sacrificarnos, entregarnos a ti, Señor. Porque somos buena tierra, Señor. Y somos buena tierra, Padre, porque nos gusta tu palabra. Porque estamos dispuestos, Señor, a que ella en nuestra vida profundice para dar fruto. Te damos gracias, te damos alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.